vamos a hablar sobre la película La Llegada. En esta, la protagonista es una lingüista que es contratada para descifrar el lenguaje de los alienígenas y lograr entender cómo se comunican. Para cumplir esta misión, ella intenta utilizar varios métodos de comprensión hacia estos seres que realmente son nuevos para la humanidad. La escritura que utilizan es la semasiográfica. Su forma de escribir ignora un segundo canal de comunicación. La escritura no va hacia atrás ni hacia adelante, y de hecho la ortografía es no lineal. Es por esto que de hecho se dan cuenta de que los humanos, para formar una oración, deben tener en mente todas las palabras que van a formar parte de esta y su orden. Sin embargo, los heptápodos lo forman en 2 segundos, es decir, que ellos tienen una forma de estructurar las cosas mucho más avanzada, y es por eso que el tiempo es mucho más corto. Tomando el término de la hipótesis de Sapir, que nos propone que la forma en la que estamos relacionados afecta mucho nuestra forma de pensar y nuestro lenguaje. Inclusive el lenguaje por sí mismo podemos ver que no es interpretado en todos los lugares del mundo de la misma forma. Es decir, que el lenguaje, a través de todas sus partes, va a influenciar la manera en la que nosotros pensamos y nos desarrollamos en nuestra vida diaria. Todos los individuos tienen una forma diferente de procesar y interpretar las cosas, así como de armarla y desarmarla de acuerdo a la estructura y a la realidad en la que se encuentran. Su forma de comunicación nos deja ver que, a pesar de que la expresan a través de signos y cosas así, no tiene sonido. Es por ello que su forma de comunicarse es tan diferente a la que nosotros conocemos, y sobre todo a la forma con la que están familiarizados los protagonistas de esta película. En la película vemos cómo los lingüistas intentan comunicarse con los heptápodos. Intentan hacerlo de forma verbal, intentan entender lo que dicen con los sonidos que emiten, y la forma más efectiva, al parecer, fue la forma escrita. Sí, claro. Bueno, inclusive podemos ver en la película, en una escena donde están intentando enviarles el mensaje de cómo los humanos caminan, y se ve al lingüista caminando para demostrarles qué es la acción de caminar. Precisamente esto tiene mucho que ver con el principio de la imitación y de cómo estas criaturas extrañas podían empezar a relacionar conceptos con palabras y sobre todo con acciones ya directas que están siendo realizadas frente a ellos. Por eso es que la lingüista intenta al inicio presentarse con ellos y asignarles un nombre a cada uno, para así poder tener una conexión entre cada una de las partes. Y de hecho lo consigue, les muestra varios términos que ellos entienden e interpretan. En una escena ella incluso se quita el traje para que la conozcan tal cual. Sí, claro, la comunicación no solamente se trata de palabras y respuestas, sino de acciones y formas de actuar. La forma en la que te presentas ante estas personas tiene que ver mucho la forma en la que ellos se van a desempeñar contigo. Justamente por ello es muy importante destacar el hecho de que la lingüista siempre hacía hincapié en el simple hecho de enseñarles palabras separadas de, por ejemplo, una frase. Por ejemplo, insistían mucho en que ella tenía que hacer una pregunta clave, que era como lo más importante que a todos les interesaba. Pero ella explica que primero deben conocer conceptos separados para poder formar una idea que sea propia y poder entender también lo que se les pregunta. Sí, claro, tener como la forma de percibir el mundo que los humanos presentamos. Su forma de percibir el mundo no es para nada parecida a la que los humanos lo interpretamos. No es posible mantener la comunicación si no se está en el mismo contexto, si no se entiende la misma noción de, por ejemplo, lo que es el tiempo. Y sobre todo si no se comprende dentro del mismo canal. De hecho, en las 12 partes del mundo donde aterrizaron estas naves,
Todos intentaban interpretar los mensajes que daban estos septópodos de distintas maneras. Nosotros lo vimos desde el enfoque del Pentágono, pero sin embargo todos lo hacían de una manera completamente distinta. Y es así como llegaron a ideas diferentes para la comunicación con ellos. Justamente por esto también era importante entender que, ya que estas criaturas no conocían el lenguaje humano, podían llegar a utilizar palabras en contextos diferentes a los que normalmente nosotros utilizaríamos, y tal vez también entender de manera diferente lo que trataban de decir y lo que hacían. Y al final es donde vemos que todas estas acciones, todos estos intentos de comunicación terminaron siendo efectivos y se logró la comunicación no completa, sin embargo se transmitió un mensaje con el objetivo de darte a entender y que te entiendan sin importar los medios mediante los cuales lo hagas. El punto siempre va a ser el mismo. Al final del día lo que importa es poner en común. Creo que eso sería todo. No sé si tengan algo que agregar. Pues solamente decir que esta película es muy recomendable y esperamos que la analicen desde un punto de vista un poco más profundo. Eso es todo. Gracias.